Damos comienzo a esta escuela dominical en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A continuación escucharemos una alabanza de acorde al mensaje, a la lección de esta mañana. Bien, mi hermano, que Dios le bendiga. Antes de seguir más adelante, vamos a orar al Señor para rogarle que Él nos asista con su presencia en este trabajo espiritual. Que la gracia bendita del cielo nos acompañe y sea con nosotros. Coloque gracias para poder hablar de su palabra. También haya en nosotros un corazón bien dispuesto, una mente bien abierta para entender y comprender la bendita palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y oramos en la presencia del Señor. Dios eterno, amantísimo Padre Celestial, le alabamos, bendecimos su nombre, le damos gracias porque usted es bueno. Sabemos que todo lo que usted hace es bueno y le damos gracias, Padre, por todas las bondades, por todo su beneficio.
por el despertar en la mañana y ver un nuevo día, sentir la brisa del aire que azota nuestros rostros, poder mirar, Señor, el firmamento, contemplar las estrellas y pensar que el Dios que es nuestro Padre creó todas esas cosas para beneficio nuestro. Le alabamos, bendecimos su nombre y le damos gracias, Padre, porque en su voluntad usted planeó ese plan bendito de salvación para el hombre sin esperanza, el cual éramos nosotros. Le damos gracias porque usted envió a su amado Hijo Jesús para que viniese a mostrar un camino expedito y abierto, sin excepción alguna, para todo hombre y toda mujer que se acercara a Él. Le damos gracias, Padre, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y nosotros, los que no éramos su pueblo, los que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, fuimos alcanzados. Por ello le alabamos su nombre, le bendecimos, le damos gracias. Y le rogamos, Dios eterno, en esta hora que usted nos dirija en este trabajo espiritual que estamos realizando. Denos la gracia para entender su palabra. Bendiga a la iglesia, bendiga a su pueblo, todo aquel que en este momento estará escuchando, Dios mío, estará conectado. Que la bendición de lo alto repose sobre cada vida, sobre cada corazón. Oh Dios eterno, bendito sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora y te rogamos, Dios mío, que tú bendigas, Señor, este trabajo que se realiza en tu nombre. Permite, Dios eterno, que pueda llegar a muchos hogares. Aquel que está triste, aquel que está afligido, aquel que tiene temor, Dios mío. Oh Dios eterno, tú eres refugio. Has sido refugio de generación en generación. Hasta los días de hoy, Dios eterno, tu brazo de amor, de misericordia sigue extendido. Y te damos gracias, Dios eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra roca eterna. Castillo fuerte, bendito sea tu nombre. Rogamos tu compañía, tu bendición, tu dirección, Padre, en esta hora, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mi hermano, tenemos que dar a Dios porque a través de este medio nos permite poder estar un momento y poder meditar en la bendita palabra de Dios. La lección que corresponde es la lección número 26, que lleva por título Sombra y Luz. Y dice así la introducción. El Antiguo Testamento presenta decenas de profecías acerca del ministerio en la tierra del anunciado Mesías. Todas las profecías fueron cumplidas en la vida de Jesucristo en cuanto a familia, visión, lugar de nacimiento, su precursor Juan el Bautista, su pasión y su muerte. El Antiguo Testamento y las profecías cumplidas de Jesucristo saldría de Israel, linaje, y sería descendiente de Abraham, Isaac, Jacob. Nacería en la familia de David, nacería de una virgen, sería llamado Emanuel, rechazado por los suyos, nacería en Belén, será llamado Nazareno, sería luz para los gentiles, sanaría a muchos, hablaría en parábolas, su amigo lo traicionaría por 30 piezas de plata, se le heriría y escupiría. El dinero del precio sería utilizado para comprar el campo de un alfarero. Tendría sed, se le daría vinagre. Abandonado por su discípulo, sería rodeado y ridiculizado. Le traspasarían pies y manos, sus huesos no serían quebrados. Sería la piedra angular rechazada.
encomendaría su espíritu al Padre. Enterrado con los ricos, levantado de los muertos, ascendería al cielo. Eso es lo que nos habla la introducción de esta lección. Nos habla de sombra y luz. Y nos muestra que los profetas anunciaron la venida de este varón. Y también anunciaron los padecimientos, el sufrimiento que iba a llevar, como así también que iba a ser abandonado por sus amigos, que le iban a traspasar, pero que no iba a haber corrupción, no, que su cuerpo no iba a haber corrupción, sería levantado antes. Bendito sea el Señor. Todo esto, el plan perfecto de Dios el Padre, en beneficio de la humanidad. De usted, mi hermano, de usted que escucha en esta hora, Dios pensó en usted. Por eso Él creó este plan, enviando a su único Hijo, por amor a usted, por amor a mí, por amor a los míos, por amor a los suyos. Bendito sea el Señor. La lectura bíblica la tenemos en Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Si usted tiene la Biblia a mano, busque la Biblia, ábrala. Es importante tener la Biblia a nuestro alcance para colaborar si verdaderamente lo que estamos diciendo está conforme a la bendita palabra de Dios. San Juan, capítulo 2, versículo 13. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. También hay un texto para memorizar, la cual lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 9 de los Salmos. Perdón, Salmo 69, versículo 9. Y dice así: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69, versículo 9. Bien, mi hermano, ya hemos visto, hemos leído, ¿cierto?, este pasaje de Juan, donde relata, ¿cierto?, algo que sucedió cuando el Señor Jesús entró al templo y encontró que en la casa, allí en el templo donde se enseñaba la palabra de Dios, ya no era lo mismo, había corrupción allí. Y es por ello que Él dice: quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El celo de Dios dice que lo consumió. Bendito sea el Señor.
Bien, mi hermano, sabemos que Dios es santo y 3 veces santo lo dice su palabra. Y todo lo que nosotros hagamos y todo lo que realicemos, debemos realizarlo con temor, con reverencia, no altivos, sino sumisos, sabiendo que Dios es Dios y que en su misericordia a nosotros nos permite participar de estos trabajos espirituales, de poder hablar de la palabra del Señor, de poder llevar su nombre en nuestros labios. Es un privilegio y debemos hacerlo con temor, con reverencia. Bendito sea su nombre. Bien, mi hermano, que Dios nos bendiga en esta hora, que el nombre de Dios sea muy glorificado en medio nuestro. Seguimos con la lección. Pasión y muerte de Jesucristo profetizado. Ya lo habíamos dicho anteriormente que los profetas hablaron, ¿cierto?, acerca de los sufrimientos que iba a llevar el Maestro. Hablaron de uno que vendría, a quebrantar la cabeza de la serpiente antigua, es decir, a Satanás el diablo. Y esa promesa fue hecha ya en el tiempo de Adán, muy atrás. Pero con el tiempo, mi hermano, la palabra de Dios se cumple. Y allí, mi hermano, es donde siempre debemos meditar, que dice que pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra permanece para siempre. No quedará nada que no tenga su fiel cumplimiento. Entonces, mi hermano, los profetas anunciaron la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el primer punto: vida anunciada en la profecía. Maestro y profeta. Hablaban ellos de un maestro y un profeta, un legislador y portador de una alianza nueva entre Dios y los hombres. ¿Por qué habla de una alianza nueva? Porque usted recordará que en el huerto del Edén, allí se rompió la relación entre Dios y el hombre. En el huerto del Edén, el hombre fue sacado del lugar de privilegio donde había sido puesto. Y desde ese momento empezó a vivir una vida distinta. Pero ahora el Padre, en su misericordia, envía a su amado Hijo Jesús para ahora Él hacer una nueva alianza entre Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. Y empieza en un principio cuando Dios ordena, ¿cierto?, a Israel hacer sacrificios, hacer holocaustos, donde dependiendo el pecado, dependiendo la ofensa, la falta, era el animalito que debían sacrificar para así aplacar la ira de Dios y obtener el perdón. Era sangre ajena, era la sangre de un palomino, era la sangre de un macho cabrío, eran la sangre de bueyes. Pero ahora el que venía a hacer esta nueva alianza no iba a haber de por medio una sangre ajena, sino que él mismo se iba a sentar en el lugar del sacrificio. Él iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre en esta nueva alianza. Sacerdote y víctima, manso y humilde, bendito sea el Señor. Salvador de la humanidad y piedra de escándalo. Sobre él reposaría el Espíritu del Señor. Usted recordará el pasaje cuando
Juan el Bautista anunciaba, ¿cierto?, acerca de uno que venía detrás de él y que era antes que él, el cual decía que él no era digno de atar o desatar el calzado de sus pies. ¿Ya? Y llega un momento en que Juan, ¿cierto?, tiene un encuentro con el Señor Jesús. Debía de cumplirse lo que estaba escrito. Y va el Señor Jesús para que Juan le bautice. Juan en un momento lo rechazó y el Señor Jesús le dijo que debía hacerlo porque debía de cumplirse lo que estaba escrito. Y luego en que Juan bautiza al Señor Jesús, dice que desde el cielo se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Entonces sobre él reposaría el Espíritu del Señor. Ahora, los eventos de su pasión y muerte. Fue él flagelado. Vemos que le azotaron, le abofetearon, escupido en el rostro. Bendito sea el Señor. Taladраrían sus pies y manos, traspasarían sus pies y manos con clavo, mi hermano. Qué terrible. Si usted se clava con con una aguja o con una espina, ¿cuánto duele? Imagínese usted que un clavo traspase sus manos y traspase sus pies. Esto lo hicieron con su Salvador, con mi Salvador, para que yo hoy pudiese tener una esperanza de vida eterna. Para que hoy usted pueda tener una esperanza de vida eterna. Para que hoy usted pueda disfrutar esta libertad que Cristo le ha dado. Porque le ha comprado al más alto precio. No con sangre ajena, no con macho cabrío, no con palomino, no con bueyes engordados, sino la sangre del Hijo de Dios cayendo por ese madero para darnos a nosotros, los que no teníamos esperanza, una esperanza bendita y gloriosa. Bendito sea su nombre. Qué grande, mi hermano, es el amor de Dios. Burlado, repartirían sus vestidos y echarían suerte de su túnica. Le sacaron sus ropas, luego echaron suerte, las rifaron entre ellos, las ropas del Maestro, las ropas del Salvador del mundo. Y se burlaron de él. Lo crucificarían. Su cuerpo, mire qué importante esto, su cuerpo no estaría sujeto a corrupción, porque así estaba escrito en la palabra de Dios, que su cuerpo no estaría sujeto a corrupción. Tendría un cuerpo glorioso. Jesús, como profeta, predijo su pasión y muerte. También la triple negación de Pedro, la huida de los discípulos durante la pasión. Todo él lo sabía. Todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder. Vamos a ver algunas referencias.
La primera referencia la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 15. Y dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mire, ¿cuántos años pasaron para que se pudiese cumplir esta profecía? Pero que para que vea usted, mi hermano, la fe, que nada de lo que está escrito en la palabra de Dios fue escrito porque sí. Todo tiene un significado, todo tiene su cumplimiento. ¿Cuánto tiempo esperaron? ¿Cuánto tiempo se anunció la venida de este varón? Hasta que llegó, mi hermano, el momento. Imagínense, aquí ya en Deuteronomio ya se está hablando de que se levantaría un profeta en medio de tus hermanos como yo. Te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos qué nos dice el libro de Juan en el capítulo 1 de Juan. En el versículo 19 al 21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces podemos ver aquí, mi hermano, como estos hombres, conocedores de las Escrituras, sabían lo que se hablaba, lo que estaba escrito acerca del Señor Jesús. Se acercaron a Juan para preguntarle si él era. Jesús estuvo con ellos, mi hermano, con los eruditos, con aquellos que enseñaban en la sinagoga. Vieron al maestro, pero no le conocieron. Estuvo con ellos, no le entendieron, no le comprendieron, le rechazaron. Esperaban que viniese de la realeza, de algún grande, de renombre quizás. Pero el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. Así lo dice su palabra. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del libro de Hechos, en el versículo 22 dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Bendito sea el Señor. Ve cómo aquí, mi hermano, una vez más nos recuerda que Moisés dijo que el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. Y a él oiréis. Los que estaban en esa época, muchos estudiosos de las Escrituras concuerdan en esto,
y piensan o pensaban que Moisés, cuando hablaba de que vendría un profeta, muchos pensaron que era Josué. Muchos pensaban que él era el profeta de quien se hablaba, pero no era así, mi hermano. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 39? Quiero que veamos también el versículo 37 en adelante, y dice así: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí, mi hermano, en este pasaje leído, el discurso que da aquel joven lleno del Espíritu Santo allí en el Sanedrín, este varón llamado Esteban. Él les recuerda lo que estaba escrito en la palabra de Dios. A los maestros, a los eruditos de la época, les recuerda lo que los profetas habían hablado y lo que los profetas habían dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi hermano. La otra referencia de esta primera parte, en Isaías capítulo 8, versículo 14. Entonces dice: entonces él será santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué el profeta habla de esta manera? Que entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Ellos, mi hermano, teniendo la palabra del Señor, siendo enseñadores, no entendieron el plan de Dios. Hubo uno que vino de noche al Señor. Jesús a uno le dijo que debía de hacer de nuevo. Y él le dice: pero ¿cómo yo, siendo viejo, voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Oh, le dice: tú, siendo maestro, no sabes estas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, para las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Podemos ver cuando Jesús subió al monte y miró hacia Jerusalén, cayeron lágrimas de sus ojos y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y tú no lo quisiste? Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, este Cristo bendito
que para muchos, mi hermano, de aquella época, le despreciaron. Para muchos no era nada, pero era el autor de la salvación. Bendito sea su nombre. Quiero que veamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, libro de Ezequiel capítulo 11, en el versículo 16. Habla de una promesa de regreso a Jerusalén. Y dice así: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo esto les será dada un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos también en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 33 y 34. Y dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será entredicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Podemos ver que este varón llamado Simeón bendijo a María, la madre de Jesús, y le dijo las cosas que iba a pasar. Él vio a este niño, era un niño recién nacido. Pero él, mirando, pienso yo, al Señor Jesús, dice: está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Por eso dice que es la roca eterna. Cristo es la roca eterna. Dice que la piedra angular que fue desechada, dice, por los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, lo más importante en la construcción, cabeza de ángulo, Cristo el Señor. En Corintios capítulo 1, Primera Corintios capítulo 1, en el versículo 23 y 24, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre. Podemos ver cuando entró en la sinagoga y empezó a citar la Escritura, pero con qué desplante,
Todos quedaron admirados de este niño, cómo le enseñaba, cómo le exhortaba las Escrituras. Por eso aquí el apóstol habla y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué es Cristo para aquellos que no le han recibido, para aquellos que le rechazan? Para muchos es locura. Para muchos, mi hermano, esto es locura. Pero para nosotros, como dice el apóstol, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo para usted, mi hermano? ¿Qué es Cristo para mí? Cristo es mi refugio. Cristo es mi amigo. Bendito sea su nombre. ¿Qué es para usted Cristo? Y si todavía hay alguien que está escuchando, que está conectado en este programa y todavía no sabe qué es Cristo para él, es el momento oportuno. Es el momento propicio para que Cristo tenga un gran significado en tu vida. Para nosotros los que hemos aceptado, para nosotros los que hemos creído en su nombre, para nosotros Cristo es precioso y esperamos un día poder verle, poder estrechar aquel que derramó su vida por nosotros los pecadores. Nosotros no teníamos con qué comprar la salvación. No había en nosotros cualidades, no habían cosas con las que pudiésemos nosotros pagar al Padre para que nos liberara de esa condenación eterna. Pero Cristo, Él se colocó en mi lugar. Cristo se colocó en su lugar, mi hermano. Hoy usted es salvo por la gracia de Cristo. Y dice su palabra que no es por obra para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos también en el libro de Romanos, en el capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, escuche bien, el que creyere en él, el que depositara su confianza en él, en otras palabras, no será avergonzado. Bendito sea su nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El que creyere en él no será avergonzado. Si usted ha creído en el Señor Jesús, que nada lo menoscabe. Si usted ha creído en el Salvador, que nadie, mi hermano, le diga lo contrario. Usted tiene una esperanza bendita. Usted tiene lo más grande que el hombre pueda tener. Quizás usted no tiene una gran casa, quizás usted no tiene un gran vehículo, quizás usted no tiene una gran profesión, pero a los despreciados, a los vil del mundo, escogió Dios. Así lo dice su palabra a usted y a mí, no escogió Dios. Y dice en otro pasaje: ¿por qué no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, siéntase usted gozoso, siéntase feliz, que usted tiene una esperanza que el mundo no tiene. Cuánto en estos días
atormentado, cuánto en estos días asustado, no hayan qué hacer, tienen miedo, tienen temor. Pero usted, mi hermano, no tiene que temer. Usted tiene que estar tranquilo. Usted tiene que refugiarse en los brazos de Cristo y estará seguro. Estará segura su familia también. Quiero que veamos qué nos dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 8, y el versículo 9 dice así: y piedra de tropiezo roga que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, se está refiriéndose a usted, mi hermano, se está refiriéndose a mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, que en otro tiempo no me haya alcanzado misericordia, pero que hoy había alcanzado misericordia. La honra, la gloria, la alabanza sean para Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora, mi hermano. Que el nombre del Señor sea muy glorificado, muy ensalzado. Entonces usted no se menoscabe. Piense lo que dijo el apóstol Pedro, que usted es un linaje escogido. Tú, mi hermano, tú, mi hermana en Cristo, eres real sacerdocio. Eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cristo te compró. Él pagó la deuda que teníamos con el Padre. Hoy, por gracia, somos salvos. Y esto no de vosotros, dice su palabra, don de Dios, un regalo de Dios. Así que si usted o alguien no disfruta de esto que nosotros hoy disfrutamos, hay una puerta abierta, hay un camino expedito y se llama Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Bien, que Dios nos bendiga, mi hermano. La segunda parte de esta lección: los profetas anunciaron al Salvador. Profecía del Antiguo Testamento cumplida en Jesucristo. Será la luz del mundo, Redentor, Salvador y Mesías, Rey de Reyes, Rey de Israel, Príncipe de paz, Hijo de Dios, el Dios fuerte. Jesucristo vendría a servir, no a ser servido. Cargaría los pecados de la humanidad, calmaría la tormenta. Su hogar será desolación. El Espíritu descendería sobre él. Predicaría en la sinagoga. Sería pastor y maestro. Haría al ciego ver. El Padre lo ensalzaría. Entraría a Jerusalén sobre el pollino. Ellos herirían al pastor. Sería clavado a la cruz. Ascendería al cielo. Su nombre durará por siempre.
cada rodilla se doblará ante Él. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Eso es lo que los profetas anunciaron acerca de El Salvador. En Zacarías, en el capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 7 dice lo siguiente: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Todos sabemos, mi hermano, que los discípulos pasaron momentos difíciles. Los que estuvieron con el Señor Jesús pasaron momentos dificultosos. El pasaje leído habla de hiera al pastor y las ovejas serán dispersas. Dice la Escritura que en ese tiempo también se levantó un hombre y que congregó a muchos. Pero luego todo se disolvió y todo quedó en nada. Entonces, cuando los del Sanedrín y los fariseos y los saduceos veían lo que estaba sucediendo con este varón que estaba revolucionando, si podemos así decirlo, a la gente en esa época, dijeron: no, si vino tal fulano, estuvo un tiempo y muchos lo siguieron, pues todo se disolvió. Y esperemos porque con este irá a pasar lo mismo. Pero no entendían, no comprendían el plan bendito de Dios. Entonces, mi hermano, los discípulos en esa época todavía no había ascendido sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos estaban con el Maestro, estaban bajo el alero del Maestro que les enseñaba. Veían lo que el Maestro hacía, cómo se comportaba, la reacción que tenía el Maestro frente a diferentes situaciones que vivía. Pero, mis hermanos, no estaba esa fuerza que hoy nosotros tenemos, que nos da el Espíritu Santo de Dios. Porque si no tuviésemos nosotros el Espíritu Santo de Dios en la lucha, en la dificultad, ¿qué sería de nosotros? Porque el Espíritu de Dios, Él nos guía, Él nos dirige. Dice su palabra que nos guía a toda verdad y justicia. Sin el Espíritu de Dios, mi hermano, nosotros no somos nada. Entonces aquí habla de que herirían al pastor y las ovejas serían dispersas. ¿Ya? Quiero que veamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 23 de Jeremías, en el versículo 5, dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Como acá, mi hermano, el profeta está anunciando que vendrían día en que Jehová levantaría a David un renuevo justo. ¿Ve cómo se cumple la bendita palabra de Dios? Y reinaría como rey. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente le recibió como un rey. Él iba montado en un pollino de asna y la gente tiraba ramas de palmera en el camino. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una entrada espectacular. Pero quizás cuántos de ellos mismos también después, mi hermano, estuvieron gritando: crucifícale,
crucifícale. Tenía que cumplirse la palabra del Señor. ¿Qué nos dice, mi hermano, en el libro de Isaías también, donde este profeta tiene una visión tan clara y tan profunda, mi hermano, que nos deja de conmovernos cada vez que la vemos o que la escuchamos, este pasaje? En Isaías 53 habla del sufrimiento y la gloria del siervo. ¿A quién se está refiriendo el profeta? Se está refiriendo al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Y quiero leer algunos de esos versículos. Allí en el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué pasaje tan profundo, qué visión tan profunda tiene Isaías acerca de los padecimientos que iba a padecer el Hijo de Dios. Iba a ser despreciado, iba a ser abandonado, pero el herido iba a ser por nuestras rebeliones, iba a ser molido por nuestros pecados. El castigo que a nosotros nos correspondía, Él lo iba a hacer por nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso, mi hermano, qué importante es poder entender lo que tuvo que pasar el Maestro para que hoy usted podamos disfrutar esta paz que hoy tenemos. Poder tener esta esperanza bendita y gloriosa. Poder decir, hoy soy salvo. Poder decir, mi patria no es esta. Mi patria está más allá de este cielo que mis ojos alcanzan a ver. Allá está mi hogar, junto a Cristo. Ahora dice su palabra que los que tienen esta esperanza, ¿qué hacen? Se purifican cada día porque Él es puro. Bendito sea el Señor. En estos tiempos, mi hermano, que no hemos podido congregar, ¿se ha purificado usted? ¿Se ha guardado para el Señor? ¿O le da lo mismo? Total, ahora nadie me ve, no lo estamos congregando. Oh, hermano, tu corazón es el templo del Dios viviente. Mi corazón es el templo de Dios. Y no porque no estoy en la iglesia, no porque no estoy congregando. En mi casa, en mi hogar, allí en mi recámara, yo debo tener un momento de intimidad con mi Salvador. Bendito sea el Señor.
Que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios nos habló muchas veces de una y de otra manera, venían tiempos difíciles. También nos dio la pauta de las cosas que debíamos hacer. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos dudaron en ese momento? ¿Cuántos dijeron, no, sí, cómo se le ocurre que van a pasar estas cosas? El profeta que habla, inspirado por el Espíritu de Dios, da a entender, mi hermano, a conocer las cosas que han de venir, las cosas que Dios revela a través de su Espíritu Santo. Debemos examinar la profecía. No tampoco recibir cualquier cosa, porque vendrán muchos engañadores, dice su palabra. Pero usted, mi hermano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener el Espíritu Santo de Dios porque le va a dar testimonio si la profecía es real. ¿Cuántos, mi hermano, cuando Dios nos habló que venían tiempos difíciles, cuántos creyeron en la profecía? Dios nos dé la gracia, nos ayude el Señor. Aquí, mi hermano, pasaron ¿cuántos años tuvieron que pasar para que se cumpliese lo que el profeta Isaías estaba anunciando? Pero vea usted, lea el pasaje, imagínese la escena misma de camino al Calvario, cuando Cristo caminaba con ese madero sobre sus hombros, como la gente le injuriaba. ¿Cuántos se burlaron de él? Pero el profeta ya lo había anunciado. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice en el libro de Mateos? En el capítulo 26 de Mateos. Capítulo 26 de Mateo, versículos 31 y 32. Dice así. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire cómo el maestro, él sabía que iba a morir, sabía que iba a ser sacrificado, pero sabía también que su cuerpo no iba a tener corrupción, se iba a levantar de allí y estaba anunciándole que iba a ir delante de ellos a Galilea. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 22? El Salmo 22 en el versículo 2. Salmo 22 en el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Como aquí el salmista en cierta forma también da a entender también momentos que iba a vivir, momentos que iba a pasar el Hijo de Dios. Jesucristo, el Salvador, mi Salvador, su Redentor, mi Redentor. Quiero que veamos también en el libro de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 45 en adelante dice,
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías allá a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Bendito sea su nombre. Qué momentos tan terribles, qué momentos tan amargos tuvo que pasar el Maestro para que hoy usted pueda ser salvo. Por lo tanto, mi hermano, yo le invito a considerar lo que hoy tiene usted, la libertad que hoy tiene. Alguien tuvo que pagar la paz que hoy usted puede disfrutar. Alguien tuvo que pagarla. Y ese fue el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Veamos en el libro de Isaías, en el capítulo 41 de Isaías, en el versículo 1 dice: escuchadme costa y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Perdón, mi hermano, Isaías 41. Hablas al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué maravilloso, mi hermano, hablar al corazón de Jerusalén, decirle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos también en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 12 de Isaías, en el versículo 1 adelante dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y diré en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantemos salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Quiero que veamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Que Dios nos ayude a nosotros, mis hermanos, que nos dé la gracia al Señor y nos ayude el Señor, porque vendrán, dice, habla de falsos profetas. En estos tiempos, ¿cuántos falsos profetas, mi hermano, se levantan y hablan como si fuera Dios? Debemos de tener cuidado. En el tiempo del Señor Jesús también había muchos, mi hermano. Que Dios nos dé la gracia, a nosotros nos ayude. Quiero que veamos, mi hermano, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, en el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mi hermano, siempre han habido profetas, pero profetas de Dios como profetas mentirosos también. Usted verá que en el tiempo de Israel a uno se le pagaba para que maldijese a Israel, maldijese al pueblo, dijera lo contrario. Entonces, mi hermano, debemos de tener cuidado. Dios nos dé la gracia, nos ayude al Señor. En estos tiempos difíciles es importante orar, es importante velar. El Señor nos dijo velar y orar para que no entréis en tentación. Dice que a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Nos cuesta orar, nos cuesta acercarnos al Señor, pero qué importante, mi hermano, es vivir cerca de Él. ¿Qué haría usted? ¿O qué sería de usted si Cristo no estuviera a su lado? La vida sin Cristo no tiene sentido. La vida sin Cristo no vale nada. Pero con Cristo, mi hermano, todo es distinto en el hogar. Donde quiera que usted se encuentre, todo es diferente. Que el Señor les bendiga, mi hermano, en este día. Quiero compartir una última referencia en el libro de Judas. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían que en el postrer tiempo habrían burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que Dios les bendiga, mi hermano, en este día, esta preciosa lección. Es maravilloso poder meditar, pensar en la palabra de Dios. Que Dios nos dé la gracia y ese deseo ferviente de escudriñar las Escrituras, no para hacernos maestros, no para creernos mayores que otros, sino para entender y comprender bien el plan, el propósito de Dios,
y podamos vivir como es digno de un salvado, de un redimido por la sangre del Cordero de Dios. Porque en las Escrituras encontramos nosotros la pauta, cómo debo hablar, cómo debo actuar, cómo debo conducirme, cómo debo de vivir entre mis semejantes. Antes vivía como ellos, actuaba como ellos. Hoy soy llamado a ser diferente. Y no solo yo, también usted, mi hermano en Cristo, es llamado a ser diferente. Vosotros, dijo el Señor Jesús, soy la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso es usted, eso soy yo. Entonces que podamos sazonar. Cuánta amargura habrá en este mundo, en estos tiempos. Cuánta amargura a su alrededor. Usted, yo, estamos para sazonar, para dar dulzura. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Y esta preciosa lección quede muy grabada, muy guardada en nuestros corazones. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Le invito a orar. Padre eterno, amantísimo Dios, mi alma te alaba, bendigo tu nombre, te ensalzo, te doy gracias. Reconozco tu amor, tu bondad, tu misericordia siempre a nuestro favor. Tu palabra dice que el corazón del hombre es malo, inclinado al mal más que todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros, Señor, quizás éramos lo peor de la sociedad? Pero tú no miraste eso, Señor, para tomarlo en consideración. Gloria a tu nombre, sino que no extendiste tu mano de amor, de misericordia, y no alcanzaste, y nos sacaste del pozo en el cual estábamos. Gracias, Dios mío, gracias, mil gracias. No nos cansaremos de agradecer, de alabar, de bendecir, de glorificar tu nombre, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Te damos gracias en esta hora por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a alcanzar la estatura que tú deseas de cada uno de nosotros. Guarda la iglesia, mi Señor, guarda tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano, que tu ángel acampe a su alrededor. No confiamos en el hombre, no confiamos en lo que el hombre nos puede decir. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por tus promesas que hay en ella. Dios mío, por la fe tomamos tu palabra y la hacemos nuestra. Creemos firmemente en todo lo que en ella está escrita y que todas esas promesas son para tus hijos. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por esta bendición. Una bendición especial en esta hora, Padre, para todos los que están conectados, para todos los que escuchen. Una bendición, Dios mío, especial de lo alto sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Renueva nuestras fuerzas y danos la gracia para ser mejor cada día. Te lo rogamos, Padre, por los medios de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.